En este video vamos a hablar del derecho constitucional general, curso orientado por la doctora Marlody Arias Durán. Iniciamos con el derecho constitucional general, entendido como el derecho que hace parte de la rama que estudia la Constitución, que es la norma fundamental que organiza y estructura el Estado, estableciendo los principios básicos fundamentales y los derechos propios y fundamentales de los ciudadanos. El origen del derecho constitucional se vincula a la necesidad de limitar el poder del Estado para proteger los derechos individuales. Su evolución ha sido marcada por eventos muy importantes dentro de la historia de la humanidad, como la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. Podemos decir que dentro de la Constitución, del derecho constitucional, podemos fijarle algunos atributos importantes, entre ellos la supremacía de la Constitución. Quiere decir que la Constitución se sitúa en la cima de la jerarquía normativa, siendo la norma fundamental y superior a todas las demás leyes. Rigidez o flexibilidad. Dependiendo del sistema constitucional, puede requerir un procedimiento especial para su modificación o ser modificado de la misma manera que se modifica cualquier otra ley. Podemos también revisar en este desarrollo histórico y encontrar, por ejemplo, un Estado liberal. Este enfoque es la limitación del poder estatal y la protección de los derechos individuales. El Estado social, el mayor interviniente del Estado para abordar las desigualdades y sociales y económicas. Y como tercero, el Estado democrático de derecho, que destaca la importancia de la participación ciudadana y el ejercicio de la democracia. Abordaremos el constitucionalismo y la Constitución. El constitucionalismo surge como respuesta a los abusos del poder absoluto de las monarquías en Europa, especialmente entre los siglos XVII y XVIII, enraizado en la idea de limitar el poder del Estado y establecer un marco jurídico que garantizara el derecho de los ciudadanos. Se materializa en la creación de la Constitución, que son documentos legales que establecen la estructura del Estado, los derechos y deberes fundamentales y los límites del poder gubernamental. Como se anotó anteriormente, uno de los aspectos importantes el constitucionalismo destaca la necesidad de limitar el poder del Estado para proteger a los individuos. También, como lo apoyó Montesquieu, contribuye al concepto de separación de poderes como medio para evitar la concentración de poder en una misma entidad. Y el Estado de Derecho destaca la importancia de que el Estado actúe de acuerdo a la ley y que todos, incluido el gobierno o los gobernantes, estén sujetos a las leyes. Ahora
trataremos el tema de la Constitución, que tiene su origen en responder a la necesidad de establecer reglas y principios fundamentales que rijan la convivencia de la sociedad, y es el reflejo de la voluntad política y los valores de la sociedad en la que se va a adoptar. La elaboración de una constitución implica un proceso legal y político que puede ser eh, redactada por una constituyente, como ocurrió en nuestro país en el año de 1991, o surgir de pactos y acuerdos políticos. Establece la estructura del gobierno, la distribución de poderes y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad. Revisando el contexto histórico, desde el año de 1787, en la Constitución de los Estados Unidos, fue un ejemplo tempranero de una constitución que establece principios fundamentales y garantías individuales. Pues también recordar la Revolución Francesa, que ayudó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sentando pues las bases de muchas de las constituciones actuales. ¿Qué aportes podemos mencionar de esta constitución? Primero, que es un garante de los derechos. Las constituciones modernas suelen enfocarse en garantizar los derechos humanos y civiles. También son inclusivas, pues, con el tiempo. Las constituciones han evolucionado para incluir disposiciones que promuevan la igualdad y además la participación ciudadana. Y otro factor importante es su capacidad de adaptabilidad. Esto quiere decir que como evoluciona la sociedad con los cambios que se vienen presentando y el acceso al cumplimiento de derechos fundamentales, tienen la posibilidad de enmendarse o reformarse para permitir precisamente que se adapten a estos cambios tanto sociales como políticos. En estos ejercicios de cambio, en esta evolución, ha llevado a la formación de estados modernos que buscan equilibrar la protección de los derechos individuales con la promoción del bienestar social, configurándose así un concepto contemporáneo de Estado social y democrático de derecho. Continuamos con el sistema parlamentario y el sistema presidencial. Podremos encontrar algunas diferencias. El sistema parlamentario, el poder ejecutivo, es ejercido por el Parlamento, que elige al jefe de gobierno, que en este caso sería el primer ministro. La separación entre el ejecutivo y el legislativo pues no es tan nítida como en el sistema presidencial. En el sistema presidencial, el presidente es elegido de manera independiente y encabeza tanto al ejecutivo como al Estado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la separación de poderes, es una división muy clara que podemos ver entre el ejecutivo y el legislativo. Podemos decir que a manera de similitud, ambos sistemas buscan representar la voluntad popular a través de un órgano legislativo. Ambos modelos pretenden ser democráticos, donde la soberanía emana del pueblo.
Si miramos los impactos culturales y sociales en el orden democrático, el sistema parlamentario fomenta la cohesión política, ya que el Ejecutivo y el Legislativo comparten responsabilidades. Además, puede promover una cultura de la cohesión, de la coalición, donde los partidos deben colaborar eh, para formar la mayoría y poderle dar trámite y avance a las leyes y proyectos. En el caso del sistema presidencial, la mayor independencia entre el poder ejecutivo y legislativo puede llevar a situaciones de desacuerdos, de inconvenientes y de encuentros bastante fuertes. También puede proporcionar una mayor estabilidad si hay un acuerdo entre el presidente y la mayoría del cuerpo legislativo. Otro tema importante para destacar es el control político. En el sistema parlamentario tiene mayor control sobre el Ejecutivo el Parlamento. La destitución del primer ministro puede ocurrir por votación del Parlamento. En el sistema presidencial existe un equilibrio de poderes mucho más marcado. El presidente no es directamente responsable ante el Parlamento y su destitución es un proceso mucho más complejo que requiere de más elementos para poderse llevar a cabo. Para finalizar nuestra presentación, abordaremos el surgimiento del nuevo constitucionalismo. Si empezamos en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa experimentó la reconstrucción y el resurgimiento de la democracia. Para esto ayudó la formación de la Unión Europea, que jugó un papel crucial en la creación de normas y principios constitucionales que son compartidos. El nuevo constitucionalismo en Europa se caracteriza por un fuerte énfasis en los derechos fundamentales del Estado de Derecho y la protección de la dignidad humana. Si volvemos aquí a nuestra América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, muchos de nuestros países latinoamericanos experimentaron procesos de transición democrática después de periodos de dictadura y conflictos armados. En este contexto surgieron nuevas constituciones que buscan superar esos problemas históricos, garantizar los derechos humanos y establecer instituciones democráticas. En el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica a menudo incluye mecanismos para la participación ciudadana, el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de la inclusión social. La repercusión en Colombia nos podemos remitir a la Constitución de 1991, que marcó un cambio supremamente importante en la historia del país, como respuesta a décadas de conflicto armado y abuso contra los derechos humanos. Lo que buscó la nueva Constitución fue ser incluyente, reconociendo la gran diversidad cultural que tiene el país y obviamente las etnias que habitan este territorio. Se fortalecieron las garantías individuales y se estableció un catálogo de derechos fundamentales. Dentro de esa protección
Es importante destacar la creación de la Corte Constitucional Colombiana, que fue fortalecida en el papel de la justicia constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Y nace aquí una herramienta muy importante que es la acción de tutela, que es un mecanismo que permite la protección rápida y efectiva de los derechos fundamentales, siendo una característica distintiva del nuevo constitucionalismo. En los esfuerzos por alcanzar la paz, la Constitución de 1991 ha sido un referente importante al buscar establecer un orden social más justo y pacífico. La inclusión de disposiciones que reconocen y protegen la diversidad étnica y cultural ha contribuido a la construcción de una sociedad más igualitaria. Entonces, la experiencia colombiana demuestra la importancia de la adaptación continua y la posible necesidad de reformas constitucionales para abordar los desafíos cambiantes. Podemos concluir que el nuevo constitucionalismo europeo y latinoamericano incluyendo sus repercusiones en Colombia, se caracteriza por una renovada atención a los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la creación de instituciones democráticas sólidas. Queda un camino importante por recorrer para superar los desafíos persistentes en aspectos cruciales en el proceso de consolidación de estos principios constitucionales.